Hola, hola. Hoy el segundo avance de la tercera parte de Kokoro de Natsume Soseki. Con mi poder económico recién adquirido, se me ocurrió la idea de alquilar una casa individual y abandonar la ruidosa pensión en que había vivido hasta entonces. Pero para eso necesitaría comprar enseres domésticos y buscarme una mujer que cuidara de la vivienda, una mujer honrada a la que poder dejar confiadamente sola allí. En fin, no era un plan fácil de realizar. Un día, con la intención de buscar una casa sin prisa, fui paseando por la cuesta de Hongo en dirección oeste y subí directamente por la cuesta de Koshikawa hacia el templo de Nsui. Con el paso del ferrocarril, esa zona ha cambiado mucho, pero por entonces a la derecha estaba la tapia de adobe de una fábrica de armas y a mano izquierda unos terrenos cubiertos de hierbas que eran mitad colina, mitad pradera. En medio de esa pradera me quedé de pie mirando sin atención al barranco que había al otro lado. Ahora tampoco ofrece mal aspecto aquella zona, pero entonces la parte oeste era muy distinta. Hasta perderse de vista, el paisaje cubierto de verde espesura tenía un efecto tranquilizador. Ah, si solamente pudiera encontrar una casa adecuada por aquí. Atravesé toda la pradera y me metí por un caminito en dirección norte. Todavía hoy no se ha construido calles decentes por allí y las casas estaban entonces dispuestas irregularmente. Anduve dando vueltas por unas callejas y al fin acabé preguntando a la señora de una tienda de golosinas. ¿No sabrá usted, señora, de alguna casa pequeña que se alquile por este barrio? Una casa, ¿eh? Se quedó un rato pensando con la cabeza inclinada y después dijo, una casa que se alquile en no sé. Verdaderamente la mujer no tenía aspecto de saber gran cosa y me dispuse a alejarme cuando me preguntó, ¿no le iría bien una pensión de familia? Mis planes cambiaron algo. Se me ocurrió entonces que no estaría nada mal eso de vivir en una tranquila pensión de familia sin preocuparme de tener una casa. Me senté en la tienda de golosinas escuchando detalles sobre esa pensión. Se trataba de una familia de un militar fallecido en la guerra de sino-japonesa o algo así. Hasta hacía más o menos un año, esta familia había residido en el barrio de Ishigaya, cerca de la Academia Militar, en una casona que, con su establo para los caballos, resultaba demasiado grande. Por eso la vendieron y se habían trasladado allí. Se sentían, sin embargo, algo aisladas en la nueva casa y habían pedido a esta mujer de la tienda que si sabía de alguien adecuado con quien poder compartir la casa, que se lo presentara. La familia se componía de la viuda, su hija, una criada y nadie más. En mi corazón pensé, qué bien, podría encontrarme muy tranquilo. Pero por otro lado, si se me presentaba de repente en esa casa, cabía la posibilidad de ser rechazado por ser un estudiante desconocido. Por un momento pensé en desistir, pero bueno, tampoco tenía yo un aspecto tan incorrecto para ser estudiante. Además, llevaba la gorra que me identificaba como alumno de la Universidad Imperial. Vas a sonreír al pensar que tendría que ver la gorra de universitario, pero entonces no era como ahora. Los universitarios, por serlo solamente, inspiraban confianza en la sociedad. En aquella ocasión incluso sentí una especie de orgullo por esa gorra cuadrangular. A indicación de la señora de la tienda, sin ninguna presentación de por medio, me dirigí a la casa de la familia del difunto militar. Conocí a la viuda y le expliqué el propósito de mi visita. Me interrogó sobre mi identidad, mi universidad, mis estudios, etcétera. Creo que algo de mí debió de inspirarle confianza, pues sin más preámbulo me dijo que podía trasladarme a su casa cuando quisiera. Se trataba de una mujer recta y clara en sus decisiones. Me causó cierta admiración y me pregunté si todas las esposas de militares eran así.
Al mismo tiempo que la admiré, me pareció extraño que una mujer con ese carácter pudiera sentirse sola por no tener más gente en la casa. Me instalé enseguida, alquilé el salón de la casa, es decir, la estancia en donde había hablado con la viuda y que era la mejor de la casa. Conocía bien las condiciones en que un estudiante podía alquilar los mejores cuartos, pero el que ahora acababa de ocupar era mucho más lujoso que todos los cuartos posibles. Al principio me pareció demasiado para un estudiante como yo. El tamaño de la estancia era como de 8 tatami. Al lado del toconoma habían dos estantes y al otro lado, cerca del pasillo, un armario empotrado de un iken. No había ventanas propiamente dichas, pero por la puerta corredera que daba al sur entraba mucha luz solar. El día que me trasladé vi unas flores dispuestas en el toconoma y un coto al lado. Ni las flores ni el coto me gustaron. Criado con un padre que practicaba la ceremonia del té y la caligrafía y que componía poesía, yo poseía unos gustos perfectamente sobrios en materia de arte. No podía evitar, por tanto, cierto desdén hacia esa decoración amanerada y femenina. Me quedaban unos cuantos utensilios coleccionados por mi padre y que se habían librado de la dispensión de objetos realizada por mi tío. Al abandonar el pueblo se los dejé a un antiguo compañero para que me los guardase. Después me había traído 4 o 5 de los más interesantes que había metido en el fondo de mi baúl. Mi intención era disfrutarlos colocados en el toconoma una vez instalado allí en mi nueva casa. Pero al ver estas flores y el coto, perdí el valor de sacarlos. Luego, cuando me enteré de que esas flores habían sido colocadas allí en mi honor, me reí para mis adentros con ironía. El coto, sin embargo, estaba allí desde antes, pues al parecer no tenía otro lugar donde ponerlo. Por detrás de todo esto que te cuento, probablemente has entrevisto la silueta de una sombra femenina. Yo también sentí esa misma curiosidad desde antes de trasladarme. Es posible que cierta malicia por mi parte me hubiera privado de naturalidad, o tal vez yo aún no estaba habituado a tratar con la gente. El caso es que cuando vi a la joven de la casa por primera vez, la saludé torpemente y ella, por su parte, se puso colorada. Hasta entonces yo había imaginado cómo sería esa señorita a través del aspecto de la actitud de la viuda. Me la había imaginado con rasgos, por cierto, nada favorables. Mi imaginación iba poco a poco defendiéndola. Si su madre, por ser esposa del militar, era así, ella debía ser de toda esta forma y de la otra. Sin embargo, en el momento de ver su rostro, todas esas imaginaciones se esfumaron. En mi cabeza, entonces, penetraron esas fragancias sensuales del otro sexo jamás imaginadas por mí, y a partir de entonces yo ya no desaprobaba ni las flores colocadas en el centro del toconoma, ni el coto que descansaba en el suelo. Las flores, cuando iban a marchitarse, eran cambiadas por otras frescas. El instrumento musical de vez en cuando era llevado a una habitación que estaba en diagonal con la mía, desde la cual yo escuchaba su sonido con las mejillas apoyadas en las manos y los codos sobre la mesa de mi estudio. No podía decir si tocaba bien o mal, aunque como no tocaba con una técnica especialmente difícil, pensaba que no era gran cosa, tal vez con el mismo nivel de habilidad del arreglo floral. De arreglos florales sí que sabía yo algo y realmente no se le daba muy bien. Sin ninguna reserva, la señorita decoraba mi alcoba con todo género de flores. Pese a esa variedad, la manera de disponerlas siempre era la misma, y el florero tampoco cambiaba. La música me producía todavía más extrañeza, pues tan solo hacía sonar las cuerdas. Su voz nunca llegaba a mis oídos, y no porque no cantara, sino porque no sonaba una voz tan diminuta que no pasaba de ser un leve murmullo. Además, cuando era corregida de su garganta, ya no salía ni siquiera ese hilo de voz. Yo apreciaba con placer aquellas flores mal dispuestas y el sonido mediocre del cot.
Cuando dejé mi pueblo ya había aprendido en mí la misantropía. La idea de no poder confiar en nadie parecía haberme entrado hasta el tuétano de mis huesos. Aquellos enemigos míos, mi tío, mi tía y los otros parientes representaban para mí la humanidad. Incluso una vez subido en el tren, puse toda la atención en fijarme en mis compañeros de viaje. Si a veces se dirigían a mí, yo me ponía en estado de guardia. Mi corazón lo sentía sombrío y pesado como si hubiera tragado un bloque de plomo. Mis nervios, en cambio, se habían agudizado. Creo que esa fue la principal razón de abandonar mi pensión después de volver a Tokio. Podría objetarse que al no tener problemas económicos, se me había ocurrido la idea de tener mi propia casa, pero si yo hubiera sido el de antes, aún disponiendo de dinero en abundancia, no me habría molestado en desear tal cosa. Después de trasladarme a Koishikawa, durante un tiempo fui incapaz de aflojar la tensión de mis nervios. Contemplaba mi entorno con miradas inquietas y furtivas que me producían vergüenza. Extrañamente, solo mantenía concentrados los ojos y la cabeza. Los labios, en cambio, poco a poco se me iban inmovilizando. Me sentaba a la mesa de estudio y como un gato imaginaba silenciosamente el aspecto de las personas de la casa. A veces, hasta el punto de sentir lástima por todas, volcaba una atención sin resquicio sobre ellas. Había ocasiones en que sentía repugnancia hacia mí mismo pensando en que, aunque no robaba objetos, no dejaba de comportarme como un vulgar ratero. Todo esto te parecerá raro. Dirás que cómo podía yo, en medio de de mi misantropía, haber encontrado la calma para enamorarme de esa joven y hallar placer en sus flores mal dispuestas y en su coto mal tocado. No sabría qué responderte, solo te diría que esa era toda la verdad. Te dejo a ti, que tienes inteligencia a la interpretación de los hechos. Solo añadiré algo. Desconfiaba de la humanidad en lo tocante al dinero, pero en lo tocante al amor, la confianza no estaba aún perdida. Por eso, por extraño que parezca a los demás, en mi interior estos dos sentimientos, aunque contradictorios, eran compatibles. A la viuda yo la llamaba señora de la casa, así que en adelante me referiré a ella como señora y ya no como viuda. Esa señora me tomaba por persona tranquila y apacible, me estimaba también por mi aplicación al estudio. Sin embargo, de mis miradas ansiosas o de mi aspecto inquieto, no decía nada. No sé si es que no se daba cuenta o estaba siendo discreta. De todos modos, parecía no prestar atención a esto. No solamente eso, en una ocasión me dijo admirativamente que era generoso. Yo protesté sinceramente y me esforcé en contradecir sus palabras con la cara colorada. Entonces la señora, con aire serio, me explicó: protesta porque usted mismo no se da cuenta de lo que es. Parece que la señora no había tenido intención de alquilar parte de su casa a ningún estudiante, sino más bien a un funcionario o algo así. Por eso había pedido a sus vecinos que le enviaran a alguien con tales condiciones, alguien que sin sueldo demasiado bueno y que tuviera que vivir en una habitación de alquiler. Esa era la idea que la señora tenía de su posible inquilino. Comparándome a mí con ese inquilino imaginario, decía que yo era muy generoso, en cierto modo, puesto al lado de la vida apretada de un funcionario de poco sueldo. Yo podía ser más generoso en cuanto al dinero, pero no en cuanto al carácter. La generosidad no era apacible en absoluto a mi espíritu. Ella había aplicado la cualidad de generosidad a ambos conceptos. Tal vez por ser mujer y tender a generalizar, empleaba la misma palabra para expresar una valoración general. La actitud de confianza que me mostraba la señora iba calando naturalmente en mi estado de ánimo. Algún tiempo después de vivir en su casa, mis miradas dejaron de ser tan inquietas. Podía sentir que allí donde me sentaba estaba también asentado mi corazón. Se produjo una gran felicidad comprobar que ni la señora ni su hija hacían caso alguno de mis miradas rencorosas o de mi aspecto desconfiado. Como mi estado nervioso no me encontraba en la actitud de ellas ningún eco, poco a poco se fue calmando.
La señora era una mujer de entendimiento y quizá por eso me trataba deliberadamente de aquel modo, o quién sabe, a lo mejor, como ella misma admitía, es que me consideraba generoso. Posiblemente este estado puntilloso mío solo existía dentro de mi cabeza y no salía de ella. En este caso, la señora me engañaba sobre mí. Al mismo tiempo que mi corazón se iba apaciguando, iba estrechándose mi amistad con la familia, tanto con la señora como con su hija, la señorita, como la llamaré en adelante. Llegué a intercambiar bromas ligeras. Había días en que me invitaban al té. Algunas tardes yo traía dulces y las invitaba a ellas a mi habitación. De repente me pareció que mi círculo de amistades se había ensanchado. A veces esto afectaba a mi horario de estudio, pero curiosamente no me disgustaba en lo absoluto. La señora estaba libre todo el día, pero la señorita iba al colegio y además asistía a clases de arreglo floral y de coto. Por eso podría pensarse que debía estar muy ocupada. Sin embargo, no era así y parecía estar siempre sobrada de tiempo. De ese modo, cuando los tres nos veíamos, fácilmente nos juntábamos y pasábamos un rato charlando. La mayoría de las veces era la señorita quien venía a llamarme. Unas veces se presentaba por el pasillo interior, llegando desde su cuarto en ángulo recto a mi habitación. Otras veces aparecía por la puerta corredera de la habitación contigua después de atravesar la sala de estar. Cuando se mostraba ante mí, se quedaba parada y pronunciando mi nombre preguntaba: ¿y qué? ¿Estás estudiando? A juzgar por mi actitud, mirando fijamente un libro de aspecto muy difícil abierto sobre la mesa de estudio, se creería efectivamente que yo era un chico muy estudioso. En realidad, sin embargo, lejos de estudiar con tanta aplicación, mis ojos estaban clavados en el libro, pero estaba esperando a que la señorita viniese a llamarme. Si no venía, me levantaba yo e iba a la entrada de la otra estancia para preguntarle: ¿qué? ¿Estás estudiando? La habitación de la señorita tenía una superficie de 6 tatami y estaba detrás de la sala de estar. La señora a veces estaba en la sala de estar y otras veces en la habitación de su hija, es decir, aunque había una línea divisoria entre esas dos estancias, en realidad era como si no hubiera separación entre ellas. Madre e hija ocupaban las dos piezas indistintamente. Si yo las llamaba desde afuera, la que siempre me contestaba era la señora que decía: adelante. La señorita, aunque estaba presente, casi nunca me contestaba. Había ocasiones también en que la señorita entraba a mi habitación por algo y después se quedaba sentada hablando conmigo. En esos casos mi corazón era invadido por una extraña turbación. No quiero negar que el hecho de estar sentado con una mujer joven frente a frente no sea de por sí turbador. Yo siempre empezaba a sentir una especie de agitación que me hacía sufrir con esa actitud tan poco natural en mí y que parecía traicionarme. Ella, en cambio, tenía un aspecto tan normal, siempre mostraba una seguridad que no parecía corresponder a una joven que ni siquiera sacaba voz para cantar cuando tocaba el coto. Había veces que después de estar bastante rato en mi habitación, pese a que su madre la llamaba y ella contestaba, no se levantaba tan fácilmente. Incluso mis ojos percibían claramente que pretendía hacerme comprender que no era una niña. Cuando la señorita se iba, yo daba un suspiro de alivio, pero al mismo tiempo sentía una sensación de vacío acompañada del deseo de disculparme. Mi actitud era pues más bien femenina. Los jóvenes de ahora, si me hubierais visto, habríais pensado eso o algo peor, pero los chicos entonces éramos así. La señora casi nunca salía de casa. Si por alguna razón tenía que salir, jamás nos dejaba a los dos solos. ¿Lo hacía sin darse cuenta o deliberadamente? No sabría decirlo. Puede sonar un poco raro que diga esto yo mismo, pero observando bien a la señora, uno podría pensar que intentaba ponerme cerca a su hija. Había ocasiones, sin embargo, en que parecía estar secretamente a la defensiva hacia mí. La primera vez que me di cuenta de esto me sentía molesto. Hubiera querido que la señora se decidiera claramente por una u otra actitud.
pues pensándolo con lógica, había entre ellas una franca contradicción. Todavía conservaba yo fresco el recuerdo del engaño de mi tío. No podía evitar, tal vez por eso, el pensar con profundo recelo sobre la actitud de esta mujer. Supuse que una de esas dos posturas era la verdadera y otra la falsa, pero no veía nada claro cuál era cuál. Y no solamente no lo veía claro, sino que tampoco entendía la razón de su comportamiento tan extraño. Como no podía definir esa razón, me conformaba a veces pensando que era debido a su condición de mujer. Las mujeres son así, siempre tontas, pensaba yo. Mis pensamientos, al no poder hallar otra salida, siempre llegaban a esa conclusión. Sí, era verdad. A las mujeres las menospreciaba, pero no podía pensar lo mismo de la señorita. Ante ella mi lógica se estrellaba y perdía su sentido. El amor que sentía hacia ella rayaba en la fe. Esta palabra, fe, suele utilizarse sobre todo en sentido religioso y te parecerá raro que la aplique a mi sentimiento por una mujer, pero créeme, hoy creo firmemente que el verdadero amor no es muy diferente de la fe. Yo sentía que cada vez que miraba su cara, mi interior se embellecía. Cada vez que pensando en ella me invadía al instante una penetrante sensación de nobleza. Si el amor tuviera dos extremos, el bajo estaría en el apetito carnal y el alto en esa nobleza sublime. Ciertamente mi amor había escalado hasta este extremo y aunque como humano no podía liberarme de la carne, ni mi mirada ni mis pensamientos estaban en absoluto impregnados del olor de la carne. Dentro de mí crecía la antipatía hacia la madre al mismo ritmo que aumentaba el amor hacia la hija. La relación entre nosotros tres, por lo tanto, se fue haciendo más complicada que al principio de mi estancia en esta casa. Pero ese cambio ocurría solo en mi interior. En el exterior no se notaba nada. Después, sin saber desde cuándo, empecé a pensar que yo había malinterpretado a la señora. Sus dos actitudes contradictorias tal vez en realidad no lo eran. Además, podría ser que su corazón no estuviera dominado por una y luego por otra, sino que ambas coexistieran al mismo tiempo. Es decir, aunque parecieran contradictorias, ella deseaba que su hija y yo nos acercáramos, si bien por otro lado sentía una natural alarma. Cuando se alarmaba, no olvidaba su otra actitud sin desear que nos acercáramos. Comprendí que simplemente no deseaba, sino que nos aproximáramos hasta la distancia que ella había determinado como correcta. Ahora bien, como yo no tenía ningún deseo carnal hacia su hija, pensé entonces que todas sus precauciones eran innecesarias y cesé de interpretarla mal. Sumando todas estas actitudes de la señora, llegué a la conclusión de que había conquistado la confianza de la familia. Incluso descubrí que tal confianza se remontaba a nuestro primer encuentro. Yo, que entonces recelaba de todo el mundo, me sentía ahora totalmente aturdido por este descubrimiento. Di en pensar que las mujeres eran más ricas en poder intuitivo que los hombres y que por esa misma razón hay tantas mujeres engañadas en el mundo. Es divertido pensar que nunca se me había ocurrido analizar mi confianza en la señorita basada ni más ni menos que en la intuición. Aunque había jurado que en mi corazón no volver a confiar en nadie, yo confiaba absolutamente en esa joven. Sin embargo, me causaba asombro que la señora confiara en mí. Si poco les contaba de mi pueblo, absolutamente nada les conté de aquel incidente. Solo pensar en ello me producía malestar y yo me limitaba a escuchar a la señora sin contarle cosas mías. Pero ella, no contentándose con eso, deseaba saber a toda costa mis asuntos familiares. Al final, acabé contándoselo todo. Cuando les confesé que jamás volvería a mi pueblo por no quedarme allí más que la tumba de mis padres, la señora se mostró profundamente emocionada. La señorita lloró. Me sentí bien por habérselo contado. Me quedé alegre.
Después de haber escuchado toda mi historia, la señora actuaba como si su intuición sobre mí hubiera sido certera y pasó a tratarme como si fuera un pariente joven. Este trato no me desagradaba, antes bien, me resultaba divertido. Pero no pasó mucho tiempo sin que mi recelo volviera a despertarse. Empecé a sospechar de la señora por algo insignificante. A base de cosas insignificantes, sin embargo, la duda se va arraigando. No sé cómo, pero di en pensar que la señora trataba de acercarme a su hija en el mismo sentido que lo había intentado mi tío con la suya. En ese instante, la persona que hasta entonces había sido un dechado de amabilidad empezó a presentar rasgos de una intrigante astuta. Yo me mordía los labios. La señora decía a todo el mundo que su interés en tener un inquilino en casa se debía a que se sentía muy sola. No es que creyera que mentía. Después de haber intimado y contarnos nuestros respectivos pasados, no lo dudaba. Sin embargo, su economía en general no era nada del otro mundo y establecer un vínculo permanente conmigo no solo le resultaba indiferente, sino que era a todas luces deseable para sus intereses. Así que de nuevo me puse en estado de alerta. Pero ¿qué podría conseguir estando alerta hacia la madre y amando al mismo tiempo tan fuertemente a la hija? Me reí de mí mismo. Había veces en que me insultaba y me llamaba idiota, pero si mis dudas se hubieran quedado allí, no habría sufrido tanto. La agonía comenzaba cuando me asaltaba la duda de si la señorita sería una intrigante como su madre. Si imaginaba a las dos maquinando todos los detalles y haciendo teatro ante mí, me invadía de repente la angustia y el sufrimiento. No era una sensación de disgusto, sino de un sufrimiento de una vida o muerte para el que no había salida. Por otro lado, sin embargo, yo creía ciegamente en la señorita. Por eso en un momento dado me quedé paralizado sin poder moverme entre la fe y la duda. Ambos estados eran productos de mi imaginación, pero también de la realidad. Seguía asistiendo a clases en la universidad, pero las clases que daban los profesores parecían sonar tan lejos. Cuando estudiaba me pasaba lo mismo. Las letras que me entraban por los ojos se esfumaban como el humo antes de penetrar en la mente. Me volví más callado. Dos o tres amigos entendieron mal mi silencio y corrieron la voz de que había caído en una especie de estado de meditación filosófica. Lejos de tratar de deshacer el malentendido, había ocasiones, por ejemplo, cuando me acometían accesos de repentino jolgorio, en que me mostraba desequilibrado y mis compañeros se asustaban. Las visitas de conocidos o parientes no abundaban en la casa donde yo vivía. Tampoco es que parecieran tener muchos parientes. A veces venían compañeros del colegio de la señorita, pero casi siempre hablaban en voz tan baja que apenas podría saberse si estaban allí o no, y no tardaban en irse. ¿Cómo iba a saber yo entonces que hablaban tan bajo para no molestarme? En cuanto a los compañeros que a mí me visitaban, no es que fueran especialmente ruidosos, pero tampoco ponían tanto cuidado en no molestar a la gente de la casa. Así que el amo de la casa más parecía yo y la señorita parecía la inquilina. Todo esto lo voy escribiendo como de pasada, según se me viene a la memoria, aunque la verdad es que no es nada importante, pero hubo algo que sí lo fue. A veces se oía inesperadamente una voz masculina que venía de la sala de estar o de la habitación de la señorita. Era una voz de tono muy bajo, distinta a la de mis compañeros. Tan bajo era el tono que no se podía entender nada de lo que hablaba. El no entender me ponía nervioso. Primero sentado con inquietud pensaba, ¿será un pariente o un conocido? Y si es conocido, ¿de quién? Después seguía pensando, ¿será joven o mayor? Sentado en mi habitación, era evidente que jamás podría responder a esas preguntas, pero tampoco podía levantarme así por las buenas y abrir la puerta y asomarme. Mis nervios, más que temblar, estaban a merced de las embestidas de las grandes olas que me lastimaban. Después de irse este misterioso huésped, yo no dejaba de preguntar por su nombre, y cada vez que lo hacía, la madre y la hija se limitaban a darme su nombre. Era ineludible que mi expresión
reflejaba decepción, pero tampoco tenía valor para exigir ninguna respuesta satisfactoria. ¿Con qué derecho iba yo a exigirles tal cosa? Además, ni el orgullo ni la dignidad que me venían por la educación recibida me lo permitían. Pero junto a eso, yo me presentaba ante ellas con una mirada de que contradecía esa propia autoestima mía. Las dos se reían. ¿Es que se burlaban de mí o estaban simplemente siendo amables? Yo había perdido momentáneamente la calma necesaria para poder discernir la verdad. Cada vez que me hallaba en esa situación no dejaba de repetirme mucho tiempo después en mi corazón esta misma pregunta. ¿Me estarán tomando el pelo? Disponía de toda la libertad del mundo. No necesitaba consultar con nadie si quisiera dejar los estudios o a dónde vivir o si deseaba casarme. Algunas veces llegué a la decisión de hablar con la señora y pedirle la mano de su hija, pero en esos momentos me asaltaba la vacilación y no daba el paso. Y no era por miedo a ser rechazado. En el caso de que me rechazaran, como no sé cómo iría a cambiar mi destino. Seguramente habría tenido que ver el mundo desde otra óptica para la cual sí que tendría el coraje necesario. No, no era por eso, era porque no deseaba pensar que estaban embaucándome. Odiaba ser manipulado. Después de haber sido estafado por mi tío, había decidido no volver a dejarme engañar nunca jamás, pasara lo que pasara. Observando que no compraba más que libros, la señora me aconsejó un día que me surtiese de más ropa. De hecho, tan solo tenía kimonos de algodón que habían sido tejidos en el pueblo. En aquella época los estudiantes no vestían kimonos de seda. Entre mis compañeros había uno cuya familia se dedicaba al comercio en Yokohama y vivía a lo grande. Un día su familia le mandó un chaleco de seda. Todos los compañeros se rieron de él y avergonzado se apresuró a dar explicaciones. Acabó metiendo el chaleco en el fondo del arca para no ponérselo nunca. Pero entonces todos protestábamos y conseguimos que se lo pusiera. Después, los piojos invadieron por desgracia el chaleco y un día ese compañero, seguramente encantado por el pretexto, cogió el chaleco, lo enrolló, se fue a pasear y lo tiró a una gran cloaca de Neso. Yo ese día estaba con él y me quedé sobre el puente mirándole divertido. En ningún momento lamenté la suerte del chaleco. Aquel incidente entonces ya había madurado, pero todavía no me había hecho la idea de surtirme de un kimono formal. Tenía la extraña noción de que de tener ropa buena o empezar a dejarse bigote eran cosas que venían después de graduarse uno. Por eso le dije a la señora, de los libros sí que tengo necesidad, pero de ropa no tanto. Ella repuso, pero esa cantidad de libros que compras, ¿los lees todos? No supe qué contestar. Entre los libros que compraba había diccionarios y otros que, aunque naturalmente algún día tendría que abrirlos, ni siquiera los había cortado todavía las páginas. Me di cuenta de que siendo objetos innecesarios, lo mismo daba que comprara libros o kimonos. Además, y con la excusa de agradecer a la señora todas las atenciones recibidas en esa casa, deseaba regalar a su hija un obi o un rollo de tela de su agrado para hacerse un kimono. Así que le pedí que se ocupase de todo este asunto de mi ropa, pero ella no dijo que iría sola. Antes bien, se dispuso que fuera yo con ellas y que su hija nos acompañara. Nosotros, criados en un ambiente distinto al de ahora, no teníamos la costumbre, siendo estudiantes, de salir con mujeres jóvenes. Entonces yo era aún más esclavo que ahora de las costumbres, así que vacilé, pero al final me decidí y salí con las dos mujeres. La señorita se había arreglado bien y con la blancura natural de su tez realzaba por los polvos de arroz libremente aplicados en su rostro. Atraía bastante las miradas. La gente, luego de mirarla a ella, desviaba extrañamente los ojos hacia mí. Fuimos a Nishonbashi e hicimos las compras. A medida que íbamos viendo artículos, salíamos a cambiar de idea sobre lo que queríamos comprar. Esto nos hizo tardar más de lo que yo esperaba. La señora a veces me llamaba por mi nombre para preguntarme
¿qué te parece esto? Otras veces le pedí a su hija que se pusiera un rollo de tela al hombro, del hombro al pecho y me decía, retrocede 2 o 3 pasos y dime, ¿qué te parece esta tela? Yo haciendo mi papel de entendido decía, no, no me gusta. O bien, esta sí que le sienta de maravilla. Así que nos pasó el tiempo. Cuando acabamos con las compras, ya era hora de cenar. La señora dijo que en agradecimiento deseaba invitarme a cenar. Nos llevó a un restaurante llamado Kijaradama, situado en una calleja donde había un antiguo yose. El restaurante era tan pequeño como estrecha era la calleja donde estaba. Yo totalmente ignorante de estos lugares me sorprendí de lo bien que la señora los conocía. Era ya de noche cuando regresamos a casa. Al día siguiente era domingo y lo pasé todo el día metido en mi cuarto. El lunes fui a clase desde la primera hora de la mañana y ya a esa hora un compañero en tono burlón me dijo, vaya, ¿cuándo te has casado? Por cierto, hay que reconocer que tu esposa es realmente guapa. Debió de habernos visto a los tres en Nishobashi aquel día. Cuando volví a casa le conté a la señora y a su hija el comentario de mi compañero. La señora se rió y mirándome me dijo, eso ha tenido que molestarte mucho, ¿verdad? En ese momento pensé que una manera así es la que empleaban las mujeres para sondear el corazón de los hombres. En la mirada de la señora había suficientes motivos para hacerme pensar así. Ah, cuánto mujer mejor hubiera sido decirle en ese momento todo lo que sentía. El problema es que la duda que había anidado firmemente en mi corazón me impedía hacerlo. La verdad es que iba a confesarle todo, pero de repente me eché para atrás y bruscamente cambié el tema de conversación. Quise borrarme a mí mismo de la escena y decidí sondear las intenciones de la señora a propósito del casamiento de su hija. Como respuesta me dijo claramente, bueno, a mi hija ya la han salido 2 o 3 pretendientes, pero es tan jovencita, ¿qué prisa tiene por casarse? Si es todavía una colegiala. Tenía conciencia de la belleza de su hija y quizá por eso añadió, puede casarse cuando le apetezca y con quien más le guste. Por ser hija única, era evidente que le daba pena tener que separarse de ella. Tuve la impresión de que no estaba segura de si sería mejor casar a su hija para que formara parte de otra familia o bien casarla con alguien que entrara a formar parte de su misma casa. Esta conversación, al tiempo que me había dado ocasión de recibir diversos conocimientos de la señora, había malogrado la ocasión de decirle todo lo que yo pensaba. Ni siquiera había podido expresarle una palabra de mis sentimientos. Quise entonces poner fin a la conversación y me preparé para retirarme a mi habitación. Hasta hacía un momento la señora estaba con nosotros, la señorita estaba con nosotros y participaba en la conversación, dejando escapar alguna que otra exclamación de modestia, pero sin saber exactamente desde cuándo me di cuenta de que se había retirado a un rincón de la estancia y ahora nos daba la espalda. Al girar la cabeza y levantarme, vi su espalda. Naturalmente es imposible leer el pensamiento de alguien a través de su espalda, así que no pude ni imaginar qué opinión tendría ella sobre este tema. Estaba sentada ante su armario. Sacó algo de la puerta corredera del armario, abierta a unos 30 centímetros, y poniéndolo sobre sus rodillas pareció quedarse contemplándolo. Por mis ojos entraron aquellos rollos de tela para kimono comprados 2 días antes que descansaban en el fondo del espacio abierto del armario. Las telas para mi kimono y el de la señorita estaban juntas en aquel rincón, encima una de la otra. Cuando ya me iba sin añadir nada más, la señora me preguntó de improviso y en tono formal mi opinión acerca del tema. Su manera de preguntármelo era tan ambigua que tuve que preguntarle a su vez a qué se refería. Al saber a qué se refería, a si sería mejor casar a su hija pronto o tarde y preguntarme mi opinión al respecto, le dije, creo que más tarde será mejor, ¿no? Pues sí, yo también estoy de acuerdo, dijo ella.
La relación entre la señora, su hija y yo, por esos derroteros, iba por esos derroteros cuando tuvo que entrar en nuestro entorno otro hombre. El hecho de recibirle en la casa como si de un miembro más de la familia se tratase, supuso un terrible giro en mi destino. Si ese hombre no se hubiera cruzado en mi vida, creo que no habría hecho falta escribirte esta carta tan larga como esta. Era como haber esperado a que se pasase el diablo ante mí sin darme cuenta de que su sombra iba realmente a oscurecer el resto de mi vida. Debo confesar que fui yo mismo quien metió a ese hombre en la casa. Por supuesto, era necesario el permiso de la señora. Yo le expliqué todo sin ocultar nada y le pedí su consentimiento. Ella me dijo que no lo hiciera. Le expuse todas las razones que tenía para traerlo a vivir con nosotros. La señora, en cambio, no tenía ninguna razón lógica para negarse. Yo, por mi parte, insistía en pedirle lo que me parecía correcto.